diferentes estudios para tratar de investigar un poquito más allá sobre lo que es la morfología y la mecánica del corazón. Sabemos que ya desde hace pues muchísimos años atrás ya hay estudios que nos dejaron grandes maestros como Vesalius, ¿verdad? Que nos describió gran parte de nuestra anatomía. Y bueno, pues ahora en tiempos recientes podemos ver cómo el doctor Torren-Was pues también ha contribuido a parte del conocimiento que tenemos, en especial, como les decía, al funcionamiento del corazón. En este caso quise hacerles mención porque pues es algo que para mí se me hace bastante relevante porque es algo que es reciente, no tiene muchos años. De hecho, él se llevó aproximadamente 20-25 años de su vida dedicados exclusivamente a estudiar la función del corazón, y de esos estudios concluyó que pues el corazón, a pesar de que lo conocemos, pues que tiene 4 cavidades, tiene 4 válvulas y que está conformado por diferentes partes, ¿verdad? Como el músculo cardíaco, ese pericardio que lo envuelve, etcétera, todo lo que ya vimos. Bueno, finalmente en sus estudios él concluye que el corazón está formado por una sola banda miocárdica, es decir, por un solo músculo en forma aplanada. Y que ¿verdad? Pues tiene un plegamiento sobre sí mismo, que es el que al final de cuentas, pues le va a dar la forma que conocemos. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo relevante que yo les platiqué ahorita de este doctor es que, bueno, a pesar de que él llevó muchos años de su vida dedicados al estudio, pues digamos que nunca recibió el apoyo de ninguna institución, ni privada, ni pública. Nadie le apoyó económicamente para que él pudiera llevar a cabo su investigación. Entonces él decidió hacerlo en su casa con su esposa, y pues prácticamente todos los estudios que hicieron los hicieron en la cocina de su casa. Y entonces básicamente lo que hacía era diseccionar un corazón, y en otras pruebas que él hacía, pues lo que hacía era hervir la estructura, hervía el corazón para poder, digamos, ya hervido, ya cocinado, poderlo ir como desarmando para poder encontrar qué había más allá y cómo es que estaban realmente las fibras musculares dispuestas. Y bueno, el doctor al final de cuentas concluye su estudio, y pues estamos hablando que esto lo concluye por ahí del año 2000, que para mí pues se me hace que es algo muy reciente, quizás para ustedes no tanto, porque a lo mejor en esas fechas ustedes apenas andaban haciendo, pero para mí, que ya tengo más años de estar aquí, pues a mí se me hace que fue pues, hace poco, ¿verdad? No hace mucho, comparado, como les decía, si hablábamos, por ejemplo, de Vesalius y de otros maestros que dices, pues en el año 1500 y en el año no sé qué, pues no, esto fue hace realmente poco tiempo. Y bueno, parte de lo que les quiero platicar, ¿verdad?, que pasó con este doctor, por si les interesa un poquito de la historia, pues bueno, él prácticamente se desarrolló y trabajó en la ciudad de Denia, pero pues como les decía, no había realmente apoyo, y se decía que lo que él había descubierto pues era una teoría, no estaba demostrado, no había probado lo que él decía. Entonces, después de muchos años, finalmente en el año 2005, la Sociedad de Cardiología de España decide invitarlo a una convención que hubo de arritmias e infarto, y en esa convención pues le invitan a que venga y que pues muestre los resultados de sus estudios, y pues el doctor acude, ¿verdad?, a presentar su trabajo, incluso hacer una disección ahí en vivo para que vieran que lo que él, en su teoría, él decía, pues era una realidad, ¿no? Estaba ya avalado. Lo hace y se cuenta mucho porque hay un documental donde se habla, ¿verdad?, que pues ese día lo ovacionaron, ¿no? Los cardiólogos se pusieron de pie, todos los que estaban ahí asombrados, de decir, bueno, o sea, pues sí, ya me lo demostraste y reconozco tu trabajo. Y él estaba tan contento que después de, les digo, 20-25 años de haber trabajado en eso, al fin se le reconoce. Y pues él estaba en Madrid, la convención fue en Madrid. Entonces le habla por teléfono a su esposa en Denia para decirle, ¿sabes qué? Pues fue un éxito y ya me reconocieron, todo perfecto, estaba muy contento. Fue la última plática que tuvo con su esposa, porque un poco más tarde comenzó a sentirse mal, y vamos a verlo aquí en cardiología lo que le pasó, pero bueno, comenzó a sentir esa sensación como de opresión. Estaba con su hijo y le dijo, ¿sabes qué? Ayúdame a quitarme la corbata, desabróchame la camisa, siento como que me falta el aire, y después cayó y falleció.
estando pues en el hotel, ahí en el edificio de la convención. Entonces, qué ironía de la vida, ¿no? Que tanto tiempo que le llevó su trabajo para dejarnos pues este legado, no se lo reconocían, finalmente, pues bueno, lo pudo ser consciente, ¿verdad? De que se lo reconocen y se lo avalan, pero pues lamentablemente justo ese día fallece. Entonces, quería platicarles la historia un poquito de él para que sepan de dónde proviene. Cuando ustedes lean el hacia la circulación sistémica para proveer a cada uno de nuestros órganos con el oxígeno necesario para poder realizar las funciones vitales. Y bueno, parte de que ocurra esto, pues se lleva a cabo mediante el ciclo cardíaco, que consiste precisamente en que en nuestro periodo de sístole o contracción y nuestro periodo de diástole o relajación. Para poder nosotros estudiar este ciclo cardíaco, pues lo podemos hacer a través de tres maneras, que es ver lo que es el ciclo cardíaco desde el punto de vista funcional, el ciclo cardíaco desde el punto de vista hemodinámico y el ciclo cardíaco auscultatorio. Vamos a ver por el día de hoy lo que es el ciclo cardíaco funcional. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y pues básicamente, como su nombre lo indica, vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo es que trabaja? ¿Por qué es que puede llevar a cabo la contracción? ¿Por qué es que puede llevar a cabo la fase de llenado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Y lo vamos a ver ahora sí con el estudio, ¿verdad?, que realizó el doctor y vamos a ver cómo él nos describe que pues si nosotros pudiéramos hacer lo que él hacía, ¿verdad?, diseccionar el corazón, hervirlo y después desplegarlo, nos vamos a encontrar finalmente que el corazón está formado por un solo músculo que está dispuesto en forma de una banda y de ahí proviene el nombre de banda miocárdica. Si nosotros viéramos esta imagen representando, tiene una porción que es el infundíbulo pulmonar, que de aquí es justamente donde va a emerger nuestra arteria pulmonar. Y en el otro extremo tenemos lo que es el infundíbulo aórtico, que justamente pues de ahí, ¿verdad?, como su nombre lo indica, es donde emerge nuestra aorta. Y bueno, si ustedes se fijan en el trayecto, vemos cómo hay una variedad de cuatro colores distintos en esta imagen. Cada color representa, digamos, un segmento. Esa es la forma en que el doctor Torrenwast lo dividió para que lo pudiésemos entender más fácil. Y bueno, prácticamente este segmento, que es el segmento derecho, corresponde a la porción donde finalmente nos va a quedar nuestra válvula tricúspide. Nuestro segmento izquierdo corresponde a la zona donde queda nuestra válvula mitral. Y esta porción, que son los segmentos descendente y ascendente, básicamente es lo que va a conformar nuestra zona ventricular. Entonces vamos a ver cómo es que esto va a trabajar, cómo va a ser su función de contraerse durante todo este ciclo cardíaco. Y primero que nada vamos a ver ciertas características. Ya vimos, como les decía, que en la descripción, pues, el doctor nos explica, así como tengo yo en mis manos esta toalla, que pues el corazón está formado por una banda muscular, una única banda, y esa banda, si nosotros pudiésemos verla de perfil, pues sería una banda muscular plana, ¿verdad? Aquí nos la muestran así, pero sería una banda muscular plana. Si ustedes se fijan aproximadamente en esta porción, se fijan que tiene una torsión, está como que así, ¿verdad?, girado. Bueno, ese es otro de los detalles que él descubrió. Ya se había descrito, mas sin embargo, como les digo, no estaba comprobado. Ahora ya lo está. Esto nos demuestra que esta banda muscular, esta banda cardíaca o banda miocárdica, pues no está plana así nada más, sino que sobre sí misma está girada como si fuese girada en espiral.
Esta disposición es importante porque ahorita nos va a ayudar a entender de qué sirve que la fibra muscular está así. ¿En qué me ayuda? Bueno, ahorita vamos a ver que esa disposición ayuda a que el corazón de forma eficaz se pueda contraer sin gastar tanta energía ni tanto oxígeno para poder producir esa energía. Entonces, vemos que estas torsiones que tiene o giros en espiral todavía se van a sufrir otra serie de cambios en el proceso de desarrollo embriológico. Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, estas porciones van a comenzar a girarse sobre sí mismas. Comienza a torcerse, a cambiar de posición y genera un giro. Continúa, ¿verdad?, su proceso y finalmente da un segundo giro. Esto quiere decir que esta porción, que si la tenemos extendida, forma la banda, pues comienza a ser sobre sí misma, digamos, aparte de que está ya girada, hace esto y luego hace esto, ¿ok? Se gira sobre sí misma y luego finalmente la otra lazada se cierra hasta formar propiamente lo que es la estructura cardíaca. Si nosotros seguimos viendo la imagen, aquí podemos ver cómo, ¿verdad?, ya se empieza a formar la forma que nosotros visualmente hemos visto que tiene nuestro ventrículo. Entonces continúa, como les decía, plegándose hasta completar esos dos giros y finalmente se pliega hasta llegar a esta posición, que es la que conocemos, que es el ejemplo que les daba. Se pliega hasta quedar como un órgano hueco, como lo conocemos. Entonces, vemos aquí que una vez que ya se plegó, ya se giró sobre sí mismo, ahora finalmente nos queda en la parte anterior lo que es el infundíbulo pulmonar y por detrás o en la parte posterior, aquí acá alcanzamos a ver, el infundíbulo aórtico, y eso es lo que hace pues que tenga esa disposición. Ahora, vemos que bueno, pues en esta imagen el corazón está casi vertical, ¿verdad? Casi en paralelo, pero en realidad sabemos que tiene una inclinación aproximadamente, ¿se acuerdan de cuánto? ¿Sí o no? 40 grados. Dijo 45 grados. 45 grados. Y decíamos que todavía dentro de lo normal va entre los 0 y los 90 grados, ¿verdad? Bueno, esa inclinación que el corazón va a tener va a hacer que justo después de girar, pues esta porción que vemos detrás aquí, que está en color rojo, va a hacer que precisamente quede descansando sobre lo que es el diafragma, ¿verdad? Va a quedar apoyado sobre el diafragma y eso es lo que va a formar la cara diafragmática y pues no queda así, ¿verdad? Queda así, inclinado. Entonces, esto es bien importante para que ahora entendamos toda esa torsión de fibras, pues ¿de qué sirven? Bueno, van a ser primero que nada que las fibras, al haber hecho todas esas torsiones y esos giros, quedan de una forma o una disposición que queda en forma tridimensional. ¿Por qué? Porque al inicio decíamos cómo estaba cuando se describe, pues en una línea, ¿verdad? Plana. Y ahorita ya no, ya está en una forma tridimensional y las fibras quedan de forma oblicua y longitudinal. Entonces, vamos a ver que al final de cuentas, pues finalmente nos muestran la estructura que, como la hemos visto en la mayoría de la descripción de los dibujos, ¿verdad?, del corazón. Pero si nosotros pudiésemos ver esa torsión, esos giros que tuvo, y lo vemos en esta imagen, por ejemplo, aquí podemos ver mejor ilustrado cómo después de que ha hecho todos estos giros, la banda, que en un inicio dijimos era una banda así, ¿verdad?, girada, ¿cómo queda? Queda en una disposición que si yo la comparo con esta toalla, quedaría como si estuviera en una forma de un 8, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense, ya vimos aquí cómo es que después de generar todo eso, pues tenemos esa distribución. Ahora nos vamos a enfocar, acuérdense, en el ventrículo izquierdo. Casi todo el estudio se va enfocado. Los mismos pasos, las mismas fases que ocurren en el izquierdo, ocurren en el derecho, pero casi todo el estudio está dirigido al lado izquierdo porque decíamos que es nuestra bomba principal, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Y vamos a ver entonces, si nosotros viésemos esta imagen a nivel del ventrículo, veríamos este giro en forma de 8 que queda de esta manera, como en esta imagen que está representada aquí. Pues vamos a ver que arriba tenemos lo que sería la porción basal
y aquí abajo tenemos lo que es el ápex o la punta, que sería esta porción que estamos viendo aquí. Entonces, para que la contracción del ciclo cardíaco que decíamos inicia con la sístole y continúa con la diástole, para que esto empiece, sabemos que, bueno, que tenemos un sistema de conducción que envía un impulso eléctrico, etcétera, que eso lo vamos a ver ya en fisiología, ¿verdad? Entonces, cuando eso empieza, finalmente, ¿qué ocurre aquí? Primero que nada, vamos a ver que se va a activar la porción basal. Y después de que ya se activó la porción basal, se activa el ápex. A esta activación se le llama secuencia de activación ventricular. Y eso es lo que va a generar que ocurra la contracción. Ahora se los explico más fácil. Bueno, yo digo que es más fácil, a ver si no me dicen que los enredo más, pero no creo. Ok, vamos a suponer que esta es ese 8 que estamos viendo, ¿sí? Fíjense bien, dijimos que la primera activación llega en la porción basal y al final en la punta. Entonces yo tengo aquí mi porción basal y aquí llega el impulso eléctrico y ¿qué va a hacer? Va a generar que esta parte comience a contraerse y después la punta se va a comenzar a contraer. Van a ocurrir varias cosas. La primera, vamos a ver, imagínense que esta ya estuviera torcida. La distancia que hay entre mi mano a mi mano, aquí aproximadamente son como, digamos, 30 centímetros. Si esta porción de mi mano a mi mano se gira y se torsiona y se contrae, ¿la distancia que hay ahorita en mis manos es la misma? No, ¿verdad? Ahora es ¿cuán? Menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que ocurre aquí. Cuando se activa la porción basal y la punta, comienzan automáticamente a contraerse las fibras. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que como estaba esa banda girada y torsionada, al final nos quedaba como esta forma como tipo de 8? O sea, quedan esas bandas así. Bueno, cuando las fibras musculares se contraen, van a hacer que ocurra un efecto en el cual automáticamente al contraerse comienzan a hacer esto, como si yo estuviera exprimiéndolo, hagan de cuenta, hace esto. Y eso es, ¿por qué? Por la disposición oblicua y longitudinal de las fibras. Entonces, vamos a ver que una vez que ocurre todo esto en la secuencia, pues va a haber varios cambios. Entonces, primero que nada, dijimos que como la porción basal se contrae primero y luego la porción de la punta, eso hace que la distancia se acorte. Ahora, el ejemplo que les ponía la clase pasada de la botella. La botella ahorita tiene agua. Si yo esta botella, imagínense que este es el ventrículo, ahorita yo lo aprieto recio, ¿qué va a pasar con este tapón y el agua? Va a salir como disparado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí es. Va a salir eyectada el agua. Bueno, a nivel del ventrículo, eso es exactamente lo que va a pasar. Se van a contraer las fibras y entonces cuando eso empieza a pasar y las porciones comienzan a cortarse, pues la presión dentro de la cavidad, ¿qué creen que pasa con ella? ¿Sigue igual o sube? Sube. Sube automáticamente. ¿Por qué? Porque sube la presión fácil. Por lo mismo, si yo tengo una cavidad, como en el caso de la botella, que tiene líquido adentro, y tengo la cavidad que está ocupando este espacio y luego de repente yo la reduzco, pues le estoy metiendo presión sobre ese volumen y pues obviamente la presión que hay adentro del ventrículo que pasa, pues se me eleva. Entonces, cuando esto va ocurriendo, cuando se van activando, vamos a ver que para que esto ocurre lo que se describe en el libro, por ejemplo, lo que es una rotación horaria y una rotación antihoraria, que por eso nos ilustran con los relojitos, pero a final de cuentas, ¿de qué se trata eso? Fácil, otra vez el ejemplo de la toalla. Si yo tengo las fibras y yo las dos las giro al mismo tiempo para un lado o las giro para el otro, ¿se están torsionando? Sí. Si las giro al mismo tiempo, no. No. Si yo la punta la giro para un lado y la base la giro para otro, ¿ahora sí se están? Ahora sí. Sí. Así es. Exacto. Entonces, eso es la rotación. Uno gira hacia las manecillas del reloj y la otra en contra. A eso se refiere esa descripción, a que uno gira hacia un lado y el otro al mismo tiempo y se genera este efecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente.
Cuando tenemos nosotros la primera fase, que es la sístole o la fase de expulsión ventricular, entonces vamos a ver cómo les decía, se activan estas porciones, comienza la rotación horaria y antihoraria, es decir, hacia lados opuestos, y se generan esos cambios que hablábamos ahorita. Primero se reduce el espacio, se ocurre un engrosamiento de las fibras. ¿Por qué? Porque las fibras están, por decirlo así, como apiladas, giradas entre sí, formando esa banda. Cuando ocurre esta fase, digamos que se expanden las fibras de actina y miosina. Las válvulas se puedan aperturar y la sangre pueda eyectar. ¿Ok? Vamos a ver que esta porción, durante el momento que ocurre lo que es la rotación y se genera esa contracción, básicamente se refiere a lo que es la fase de contracción isovolumétrica, que también lo vamos a ver en el ciclo hemodinámico. Entonces, vamos a ver que para que esto ocurra, todo este proceso, pues se requiere de energía, ¿verdad? Y para que haya energía, ¿qué necesitamos? Pues que haya oxígeno y que haya suministro, obviamente, de glucosa para que se pueda ir a través de la vía aeróbica. Si nosotros no tenemos el aporte de oxígeno suficiente, entonces va a producir energía, sí, para hacer esto, pero lo va a hacer por la vía anaeróbica. Ya no lo va a hacer por esta vía. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Vamos a tener consecuencias en las cuales pues va a haber producción, por ejemplo, de ácido láctico, va a afectar porque ya no se va a llevar a cabo a través de la vía aeróbica, sino que va a empezar productos de desecho, menos producción de ATP, porque por la vía aeróbica se producen alrededor de 32 moles de ATP y por la anaeróbica me parece que son alrededor de 2. Entonces hay una diferencia súper enorme. Entonces empieza a haber muchos fallos y bueno, eso lo vamos a ver más adelante también, pero es relevante que lo comentemos para que entendamos por qué desde aquí es importante saber la cantidad de energía y de glucosa que requiere para hacer ese trabajo. Decía el doctor Torren Wasp que a él se le hacía, ¿verdad?, impresionante cómo a pesar de que se requiere energía para llevar a cabo todo este mecanismo, pues en realidad, si lo comparas con otros órganos, pues no gasta mucha energía y no gasta mucho oxígeno, y eso está demostrado porque en pacientes que ya tienen, por ejemplo, una cardiopatía isquémica o están en una condición bastante difícil, aún así, estos pacientes pues empiezan a tener un sistema que viene de apoyo, viene a controlar y empieza este sistema a cortar primero suministro, a decir, yo necesito oxígeno para esto, para mi ciclo cardíaco en el corazón. Necesito en cerebro y riñón y entonces corto en donde no lo ocupo. ¿Como qué lugares? Como la piel, por ejemplo. Empieza por ahí y ¿qué ocurre? Bueno, pues el paciente se pone todo pálido, lo empezamos a ver diaforético, empezamos a ver cambios, ¿verdad?, en el paciente debido a esto. ¿Por qué? Porque necesita esa reserva de energía. Bueno, entonces, ya vimos ahora sí cómo se lleva a cabo la contracción, cómo se lleva el periodo de sístole. Ahora, tenemos la segunda fase, que es la fase de llenado, donde el ventrículo se va a llenar de ese volumen sanguíneo, y esa es la fase de la diástole. Para que la diástole ocurra, también va a haber varios pasos. Y vamos a ver que en este caso tenemos estas dos asas, el asa descendente y el asa ascendente, las que forman ese como 8. Y bueno, en este caso, ¿ahora qué va a ocurrir? Ya está contraído, ahora necesito que se desactive ese mecanismo de contracción y se relaje. ¿Para qué? Para que vuelva este espacio que ahorita yo tengo todo contraído, vuelva a su posición inicial y tenga ahora sí mi cavidad, un espacio otra vez para poderse llenar nuevamente de ese volumen sanguíneo. Entonces, para que eso ocurra, vamos a ver que ahora se va a empezar a activar el asa descendente
y va a recibir un impulso para desactivar el mecanismo. Y cuando comienza a desactivarse, hagan de cuenta que están las fibras, como les decía, así, torsionadas, recibe el impulso la banda y lo que hace es como que jalarla a su lugar. De que está así, la jala. Y al momento que la jala para mandarla a su posición inicial, ¿qué pasa con la otra fibra? Pues automáticamente también se destuerce y queda otra vez como al inicio. Ahora, eso no tiene tanta ciencia, ¿verdad? Pero lo que hay detrás sí. Fíjense bien ahora. En este giro, en esta distorsión que ocurre en esta porción o en esta fase, vamos a ver que ocurre algo bien importante que se le conoce como fase de succión ventricular. Y bueno, vamos a ver que esta succión ocurre por lo siguiente. Vamos a ver otra vez el ejemplo que les daba hace un ratito. Si yo, por ejemplo, tengo en mis manos, como yo creo que muchos de ustedes alguna vez por curiosidad al menos lo han hecho, no sé si han tenido en su mano una ventosa o, por ejemplo, una botella incluso de plástico vacía o algún objeto al cual, sobre todo, no sé si han visto por ahí videos también en internet, que si tú lo aprietas y le sacas el aire, por ejemplo, y te lo pones sobre la piel, al momento que la sueltas se queda pegado. Como por ejemplo, yo tengo ahorita que pues tiene una porción que está cerrada y una porción que está abierta. Si yo la aprieto, no sé si se vaya a pegar ahorita, pero si yo la aprieto y luego lo suelto, al momento que yo lo suelto, ¿qué pasa? Se queda pegado. ¿Por qué se quedó pegado? ¿Ustedes por qué creen? Está succionando. Hace un vacío. Así es, genera un efecto de vacío y succión. Entonces eso hace que se te quede adherido a la piel. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando aquí ocurre la distorsión, ocurre algo muy, muy parecido. Se genera un efecto como de vacío y ese efecto hace que succione. En este caso, lo que tiene ahí más próximo que es la aurícula llena de sangre. Entonces, succiona el volumen sanguíneo y comienza el ventrículo a llenarse. Entonces, eso es lo primero que pasa. Por eso decía, ¿verdad? El doctor, ¿cómo, verdad? ¿Cómo es que con tan poca energía puede hacerlo? Bueno, porque el mecanismo que tiene por sí mismo ayuda a que esto se lleve a cabo. Y parte del mecanismo es eso, que al girar, succiona. Y bueno, más adelante, lo vamos a ver en el ciclo hemodinámico, pues no se vació completamente la aurícula, ¿verdad? Pasó una porción, pero todavía hay volumen en la aurícula. Entonces la aurícula más adelante, ¿qué hace? Se contrae para vaciar el volumen que quedó en la aurícula y poder llenar el ventrículo y que se comience a preparar otra vez con esa fase donde se activa la porción basal y comienza la torsión y viene otra vez la eyección y se completa ese ciclo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando ocurre esa distorsión, la presión dentro del ventrículo comienza a bajar, ¿sí? Porque decíamos que en la primera estaba contraído, la presión estaba arriba. Se relaja, la presión como está, baja de nuevo, ¿ok? Y bueno, se comienza a expandir la cavidad, las fibras comienzan a regresar a su espacio y nuevamente tenemos ese espacio para llenarse por el volumen. Entonces, vamos a ver al final de cuentas que nuestro ciclo cardíaco, desde el punto de vista funcional, pues está compuesto por la fase de expulsión ventricular, que sería en el hemodinámico la sístole, y la fase de succión ventricular o diástole, ¿ok? Y básicamente eso es lo que teníamos que ver el día de hoy en cuanto al ciclo cardíaco desde el punto de vista funcional. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, doctora, todo bien. Fácil, sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora que ya sabemos esta parte, vamos a ver en la siguiente clase, porque por hoy hasta aquí los voy a dejar. En la siguiente clase, lo que vamos a ver es el ciclo cardíaco que acabamos de ver, pero ahora desde el punto de vista hemodinámico. ¿Qué vamos a ver en el hemodinámico? ¿Qué diferente vamos a agregar? Bueno, ahora, como ya vimos cómo funciona, ya vimos por qué se tuerce, se destuerce, cómo está formado, bueno, ahora voy a ver cuánto volumen de sangre es el que entra al ventrículo, cuánto volumen de sangre es el que se expulsa. Si la aurícula, ¿se acuerdan que les dije no se vacía toda? Se pasa un volumen por la succión, pero por ahí todavía me queda sangre en la aurícula. ¿Cuánto me queda ahí?
se contrae, ¿cuánto expulsó? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿se acuerdan que ahorita que veíamos también el ciclo, decíamos, cuando se contrae la presión, ¿qué pasa? Sube. Y cuando se relaja, decíamos, la presión baja. Pero ¿a cuánto? ¿A cuánto sube? ¿A cuánto baja? ¿En qué momento llega y se apertura la válvula y en cuánto baja y la válvula se cierra? Eso lo vamos a ver también. Y luego, ¿se acuerdan que ahorita les decía también? Cuando empieza el ciclo, llega un impulso eléctrico que hace que, por ejemplo, la porción basal comience a contraerse y luego la punta. ¿Se acuerdan que se los dije ahorita? Y luego les decía, hay un momento en el que hay un impulso eléctrico que desactiva el mecanismo y hace que de nuevo vuelva como al inicio, ¿verdad? Bueno, ¿eso qué es? Es cuando el sistema de conducción eléctrico pues está enviando todos esos impulsos, lo que conocemos como potencial de acción, para que esto ocurra. Entonces, en el ciclo cardíaco hemodinámico vamos a ver el esquema de Wiggers. Y si se acuerdan cuando llevaron fisiología, en el esquema de Wiggers, pues ahí vienen representado todo eso, ¿no? Volúmenes, presiones, lo que es precisamente electrocardiograma y los ruidos cardíacos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y pues ahí vamos a recordar un poquito de esto, un poquito de la anatomía, para que nos quede mucho más claro el tema, ¿ok? Bueno, pues como les dije, es un tema corto. Por el día de hoy sería todo lo que vamos a ver, los voy a dejar ahorita. Espero que les haya gustado la clase y que haya sido bastante clara. Espero que la que sigue pues también sea bastante sencilla para ustedes y podamos ir avanzando poco a poco en estas clases, pero reteniendo el conocimiento. Entonces, si no hay más dudas y preguntas, por ahorita entonces los dejo, sería todo. Y pues les deseo nada más que tengan un muy buen día y los veo el día sábado. ¿Ok? Disculpe, doctora, con respecto a la clase del día sábado, unos compañeros tenían dudas si se podía cambiar la hora a las 8 de la mañana. A nosotros nos toca como a las 10, 11. ¿No tendría problema usted en mover la hora? Para mí nunca hay problema, al contrario. Para mí está perfecto. Yo siempre les he dicho y aprovecho la oportunidad que me hace ahorita, Carla. Siempre les he dicho, si ustedes como grupo quieren que hagamos algún cambio o algo mientras esté dentro de los horarios que tenemos, podemos mover, podemos hacer muchas cosas. Nada más que siempre sí les pido que estén todos de acuerdo, porque luego puede haber ahí, ¿verdad?, algún inconveniente para alguien y se generan problemas y pues obviamente al final repercuten en mí porque pues yo soy la encargada de ustedes en esta clase y pues lo que queremos es terminar el semestre sin problemas, ¿verdad? Que todo surja de la mejor manera para todos. Entonces, si para ustedes está bien que se mueva, por mí no hay ningún problema. De hecho, otro de los grupos también por ahí, los que se levantan a las 7 de la mañana en sábado, tampoco la quieren tan temprano. Entonces, si se quieren mover, por mí no pasa nada. Los temas que vemos son los mismos. La secuencia que tratamos de llevar, trato de llevar la misma con cada grupo. Y entonces no habría ningún problema. Solamente déjame hablar con el grupo que está a las 7 porque ellos son de 7 a 9. Y si ellos sí se van a correr a las 8, entonces podríamos juntarnos a las 8 los dos grupos. Así acabamos todos más temprano y ellos no se levantan tampoco tan temprano, se levantan por lo menos un poquito más tarde y pues podemos terminar el tema sin problema. ¿Okay? Entonces denme chance nada más para preguntar y les confirmo mañana en la tarde del cambio para que podamos juntarnos, ¿ok? Ok, doctora, igual nosotros lo comentamos a ver si nos parece a todos de pura vista, si parece que sí estamos de acuerdo, pero ya hablando lo vamos a ver qué onda. Gracias. Me avisas como quiera, por favor, nada más para estar seguros y que no haya inconvenientes. De esto va a haber obviamente tarea, va a haber ejercicio, pero todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar de ver ciclo cardíaco y apenas acabamos de ver la parte funcional, nos falta ver la hemodinámica y luego obviamente vamos a empezar con fisiología. Entonces, terminando, yo creo que el ciclo cardíaco hemodinámico, creo que ahí es donde ya les puedo abrir una de las tareas y uno de los ejercicios. ¿Qué viene? Lo mismo, 5 preguntas, máximo 10. Tarea igual, son conceptos, 4 o 5 conceptos y se acabó. Pero acuérdense que eso les va a ayudar en el puntaje para su examen. ¿Ok? Bueno, pues si ya no hay más dudas o preguntas, pues entonces ahora sí los dejo para que se vayan a almorzar, a comer algo. Doctora, Mande.
¿Cómo se llama el canal que dijo donde va a subir las clases? ¿O donde ya tenía No clases? les he mandado el link. De hecho, déjenme les cuento porque yo creo que todos los que están aquí, la mayoría no han estado todavía conmigo, es la primera vez. Tengo un canal que lo manejo generalmente nada más con los alumnos o lo manejo con un grupo. Déjenme les cuento en general. Tengo un grupo en Facebook, por ejemplo, que está hecho uno para puras doctoras, mujeres, y no es mala onda contra los hombres, simplemente que surgió porque hay un grupo a nivel nacional, si es que no lo saben, que se llama Doctoras Apoyando Doctoras, y hay otro que se llama Mamás Doctoras. Entonces ahí todas las del país, pues estamos en ese grupo, ¿verdad? Por regiones, pero estamos en el mismo. Y